Senador, por favor, queremos conocer su criterio, precisamente lo que decía este fin de semana el presidente del Estado, Luis Arce, y bueno, además ha mencionado que la cartografía está casi en el 68% y dice que el censo y bueno, de la población no implica tampoco aumento de recursos económicos. ¿Cuál es su criterio al respecto, senador? Que el país está como está porque el presidente no se entera. O sea, decir lo que dijo el presidente es una barbaridad. El solo hecho de que un censo establezca la necesidad de una población creciente, aumentar ítems en educación, en salud, una serie de contrapartes de inversión del gobierno central significa aumento de recursos económicos, así que, y humanos. El presidente no nos puede mentir de esa manera, y lo digo categóricamente porque yo creo que ha debido ser un lapsus del presidente, o si no nos miente. El censo significa muy puntualmente saber lo bueno y lo malo que está pasando en el país. Y por eso yo puse un ejemplo tiempo atrás indicando de que hemos ido al médico, estamos enfermos, estamos mal de salud, estamos sin trabajo, estamos con mala educación, malos servicios en general, y hemos ido al médico, y el médico se llama el presidente Arce, junto a un Consejo Nacional de Autonomías, a cuales respeto en su posición, y los expertos nos han dicho, ¿saben qué? Sabemos que están enfermos como país, que Bolivia está enferma, pero vamos a hacer los exámenes médicos en 2 años, el 2024, y después recién vamos a dar soluciones. Eso es una locura. El país requiere saber cómo está ahora para que el presidente y su equipo tome determinaciones junto a las regiones. Una de ellas es el pacto fiscal, y ahí vuelvo a desmentir al presidente. Con el pacto fiscal, las regiones que hayan crecido evidentemente requieren mayores recursos para dar los servicios que el Estado plurinacional, salud, educación, una serie de servicios, seguridad ciudadana, Policía Nacional, esos son recursos económicos y humanos, tendrán que aumentarse para ciertas regiones. Pero hay otras regiones que evidentemente han tenido migración, que han tenido una salida de sus ciudadanos, han tenido una salida de sus comunarios a otros lugares por falta de trabajo. Esas regiones también tienen que exigir una nueva negociación, un nuevo pacto fiscal, porque no pueden seguir perdiendo o teniendo migraciones tan fuertes. ¿Y eso qué conlleva? Al tema central que el presidente no quiere hablar y el gobierno no quiere hablar, que el 85% de los recursos en Bolivia los maneja el presidente y sus ministros, y no permiten que eso se vaya a renegociar, por ejemplo, la propuesta que hemos hecho del 50% para el gobierno central y el 50% para las regiones del país, que significa una nueva redistribución de recursos económicos para todas las regiones. Así es, senador, en este caso también el presidente destacaba en esta entrevista que un censo es para que los bolivianos nos tomemos una fotografía, para que podamos saber cuántos somos, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, cuántos son niños, de qué edades, cómo viven, dónde viven, y bueno, para que en función a ello se pueda planificar y hacer políticas de Estado para mejorar y superar los problemas que pudieran estar enfrentando. Básicamente es la declaración que señalaba el presidente del Estado. Estos son también elementos que pueden ayudar al censo, pero ¿cómo considera este criterio usted, senador? No, lo comparto porque en gran medida es verdad. Lo importante es qué haces después. Eso es lo que no quiere encarar el presidente. O sea, el desempleo, la falta de trabajo en muchas regiones de Occidente, toda la zona de La Paz, todo lo que es Chuquisaca, Oruro, Potosí, también parte de Tarija. Todas esas zonas han perdido una serie de recursos, han tenido unos efectos migratorios muy potentes hacia otras regiones. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué se han dado esos fenómenos? O sea, el censo mide, por ejemplo, desempleo, mide nivel de ingresos, mide una serie de variables que son fundamentales para después sentarte con el gobierno y encarar. ¿Y cuál va a ser el problema central de esto? Es de que, por ejemplo, 78.000 millones de bolivianos que hoy día se invierten en empresas quebradas, la gente va a decir, oye, ¿por qué seguimos poniendo plata en cosas que no funcionan? ¿Por qué no ponemos la inversión en la gente que produce? En ese 80% de los informales, por ejemplo, del país, para que se formalicen, para que empiecen a ser parte de la lógica impositiva, para que sean parte de la lógica productiva legal del país. Pero claro, eso significa un reconocimiento de 3 temas y creo que es fundamental entender. Bolivia tiene 3 temas centrales y los dejo a través de ustedes, la radio compañera, y les agradezco. 1,
la crisis económica que viene desde el 2014 con la caída de los recursos de los hidrocarburos. A partir del 2014 al 15 se caen los precios, se acabó la magia del gobierno. Y no cambiaron en nada la economía, sino siguieron farreándose la plata que entraba y los ahorros que teníamos. Por eso ahora no tenemos ni ahorro, ni ingresos nuevos de los hidrocarburos, ni pozos nuevos, porque los que explotaron eran los viejos pozos de anteriores gobiernos. Segundo tema de fondo, segunda crisis, la persecución política. Todo aquel que sale en una encuesta, que sale saca un poquito la cabeza políticamente o tiene diferencias con el pensamiento único del gobierno, tiene un proceso judicial. Y el tercer aspecto central, que es el que mayor costo nos va a dar, la división de la patria, que se está dando a través del no querer tratar la verdad de cómo estamos los bolivianos a través del censo. Esos son los tres temas centrales: crisis económica, persecución política y la división de la patria, que es lo que nos está generando este gobierno por no encarar consensos, diálogos y aceptar la diversidad, la diferencia para solucionar los grandes problemas de la patria, entre ellos el trabajo. Bien, el senador también mencionaba el presidente del Estado que se tiene, ¿no es cierto?, un 68%, ¿no?, al avance del tema de la cartografía. Esto según hasta la anterior semana, ¿no? Y además dijo que se realizó en los departamentos como Beni, Pando y también en Santa Cruz, pero se debe coordinar con los gobiernos municipales. ¿Cuál es su criterio al respecto, senador? Eso me ha preocupado porque, claro, hemos estado peleando toda esta etapa un año entero. Yo vengo desde el año pasado, solo que el censo no tenía la preponderancia que tiene ahora y ahora hay regiones que están parando, hay regiones que están reclamando, pero claro, hace un año atrás, cuando estaba yo con mi banderita del censo diciendo que esto no iba bien, no había mayor peso. Hoy día, la realidad es de que una ministra ha renunciado, un director del INE no ha renunciado, pero está enfermo y hay un suplente, un interino. Y el presidente ha dado una cifra que no tiene nada que ver con las cifras que ha dado su ministro Cusicanqui hace 3 semanas en el Parlamento. Y esas son declaraciones oficiales ante la Cámara de Senadores y Diputados en la Asamblea. Ha ido a una petición de informe oral y él dio otras cifras. Pero bueno, quedémonos con el 68 del presidente. Quiere decir que falta un 32. Ese 32 y la verificación del 68% de lo avanzado, tranquilamente con las universidades, se puede verificar, establecer un ritmo de ruta crítica, por el tema de la cartografía y culminar pronto ese 32% que dice el presidente, si no nos vuelven a mentir, que es lo que está quedando por hacer. Dicho esto, nosotros tranquilamente podemos llevar adelante un proceso de censo para junio o julio del 2023. Como dije, varias oportunidades. Para este año es imposible censo nacional, porque no hay la capacidad de culminar el proceso. Pero sentándose, y tengo entendido que ya se han sentado con las universidades y coordinando con las mismas, y que las universidades defiendan sus representaciones, no defiendan espacios políticos, ¿no? Su representación departamental. Se transparenta el 68%, se finaliza ese 32% que dice el presidente que falta para la cartografía, eso lo haces tranquilamente hasta fin de año, y a partir de enero preparas todo lo que es el tema proceso censal territorio. Y eso significa que en junio, julio tienes censo, y a partir de eso no postergas, como quieren postergar, el ejemplo que yo daba antes, del médico. Vas al médico, vas al presidente Arce con todos sus especialistas. Oiga, sé que estás enfermo, pero te voy a hacer los exámenes en 2 años y después recién te voy a dar la receta para que te puedas curar. No, pues, en Bolivia no podemos postergar las soluciones y decisiones 2 años antes de las elecciones. Después pasan las elecciones, no, porque es político, las elecciones no se pueden tomar pactos fiscales ni decisiones post-censo. Y vas a demorar de 5 a 7 años las decisiones que el censo te está ofreciendo con información verdadera para cambiar el rumbo de la patria, la crisis económica, la política y especialmente evitar la división entre departamentos que está causando la posición del gobierno nacional en este momento. Así es, esperemos que este tema del censo, procurar que todos estemos de acuerdo en la realización seguramente del próximo año, que es lo más óptimo,
y obviamente descartar que se pueda realizar el año 2024, que es demasiado lejano. Es bueno saber lo más antes posible. Este año, como usted decía, ya no es posible realizar un censo de población tan importante para nuestro país. Senador Rodrigo Paz, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha permitido y conversar con usted estas temáticas tan importantes. Muchísimas gracias, senador Paz. No, el agradecido soy yo. Y una reflexión para la población, no reflexión. Yo le pido a los ciudadanos que nos están escuchando ahora, a los vecinos, a la vecina, ¿por qué el gobierno se complica tanto? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no nos pueden decir la verdad? Buscar una solución consensuada entre todos y caminar juntos. Caminar, para eso está de presidente, lo ha elegido la mayoría del país. Pero ¿por qué los conflictos, siempre entrar al conflicto de la dialéctica política y no de la dialéctica de las soluciones? Eso es lo que quiere el país, quiere trabajo, quiere tranquilidad. Y no entiendo, la verdad es que no lo entiendo por qué esta confrontación todos los días de Dios, en lo económico, en lo político y ahora en lo censal. Un grato saludo, gracias por el espacio y bendiciones, fuerza y que la patria no pierda fe, que vamos a salir adelante. Así es, eso es lo último que rescatamos también, senador Rodrigo Paz, fuerza y todos a no desmayar.